Bienvenidos a El Debate. ¿Sabes? Usualmente cuando pensamos en las matemáticas o en los números, pues hay esta expectativa de una pureza inmaculada. Claro, como si fuera algo intocable, ¿no? Exacto, como si fuera una arquitectura de cristal. Ves una ecuación en un pizarrón y es pura lógica, limpia, totalmente desconectada del barro, del sudor y del ruido del mundo cotidiano. Sí, totalmente. Nos parece algo binario, impecable. Y, digo, nos reconforta pensar que es un reino de verdades absolutas e inmutables. Como que siempre han estado ahí, flotando en el éter, esperando a ser descubiertas por mentes brillantes. Ajá, pero luego empiezas a retroceder en el tiempo. Miras la cronología histórica de cómo los seres humanos aprendimos a contar y de repente, pues, este cristal perfecto se rompe en 1000 pedazos. Se vuelve algo mucho más terrenal. Muchísimo más. La historia de los números comienza de la forma más sencilla, instintiva y visceral posible. O sea, con los primeros humanos usando sus propios dedos para entender cantidades. Esto fue mucho antes de que se hiciera la primera marca en una pared o se dibujara el primer símbolo abstracto. Es un inicio brutalmente físico. Las manos, la carne y el entorno inmediato, mucho antes de que la mente pudiera siquiera, formular una teoría. Y esa es precisamente la encrucijada monumental que vamos a explorar hoy en nuestro análisis. A medida que recorremos esta línea de tiempo, desde las primeras marcas en huesos en el 35.000 a.C. hasta la consolidación de los números en la imprenta en los siglos XV y XVI, surge una interrogante fundamental. A ver, plantéala. Es la evolución de los números, en su núcleo, una historia de abstracción intelectual y triunfo conceptual, o estamos viendo una historia impulsada estrictamente por la necesidad material, la administración pura y dura y la resolución de problemas físicos cotidianos. Es la eterna tensión, el filósofo mirando las estrellas contra el mercader contando sus monedas. Precisamente. Yo sostengo que la evolución de las matemáticas es un ascenso progresivo hacia la abstracción simbólica pura, donde el intelecto humano se libera gradualmente de lo físico. Y yo, por mi parte, argumentaré que esta historia está irrevocablemente anclada en la utilidad práctica, el comercio y la burocracia. O sea, cada avance cognitivo es una estricta respuesta a una necesidad material y operativa. Es una dicotomía fascinante, así que, permíteme sentar las bases de mi postura. Adelante. Cuando analizamos los registros arqueológicos, la cronología nos muestra un viaje clarísimo del pensamiento humano hacia la abstracción. El primer gran salto cognitivo documentado ocurre alrededor del 35.000 a.C. Los huesos tallados. Exacto. Se han encontrado huesos de este periodo con marcas de conteo finamente grabadas. Y la pregunta es, ¿para qué? Posiblemente para registrar el paso del tiempo o indicar números de animales. Ajá. El simple acto de tomar una herramienta y hacer una marca para representar algo que no está físicamente presente frente a ti, como el concepto del tiempo o un animal que pasó por ahí ayer, es un salto monumental de la mente. Ya no estás señalando a la oveja con el dedo. Claro, la estás registrando. Estás abstrayendo a la oveja y convirtiéndola en una línea tallada en un trozo de fémur. Y la mente sigue empujando los límites de la materia. Si avanzamos al 3000 a.C., vemos que los egipcios ya habían concebido el primer sistema base 10 conocido. Ya no solo hacían marcas una por una de forma interminable, conceptualizaban números grandes mediante jeroglíficos específicos. Usaban, por ejemplo, el dibujo de un rollo de cuerda para representar el número 100. Que sigue siendo un objeto físico. Pero están agrupando la realidad en potencias matemáticas, fíjate. Y el pináculo de este viaje abstracto ocurre milenios después, alrededor del año 620 de nuestra era. Aquí es cuando el erudito indio Brahmagupta define el cero matemáticamente como un número. El famoso marcador de posición. Sí, pero es más que eso. El cero es un concepto que no tiene representación física tangible en la naturaleza. Digo, literalmente no puedes sostener 0 manzanas en tu mano, pero su conceptualización revoluciona por completo el pensamiento humano. Es la mente superando definitivamente a la materia. Híjole, pues lo siento, pero no me convence en lo absoluto esa línea de pensamiento. Déjame explicarte por qué. A ver, te escucho. Todo lo que describes suena muy noble, casi poético, como si nuestros ancestros estuvieran sentados en la sabana africana filosofando sobre la naturaleza del vacío.
Bueno, hay evidencia de curiosidad intrínseca. Tal vez, pero la realidad que nos muestran los hallazgos históricos es que la abstracción es solo un subproducto accidental de la burocracia y de una necesidad material asfixiante, la verdad. Miremos a los sumerios en Mesopotamia alrededor del 4000 a.C. ¿Ok? Y empezaron a contar por un deseo inherente de conceptualizar el universo. Usaban pequeñas fichas de arcilla cocida marcadas con símbolos, y esto era estrictamente para registros contables. Eran recibos de ovejas y granos. Pero a ver, el simple hecho de usar una ficha ya es un símbolo, ¿no? Sí, pero escucha el mecanismo que inventaron porque es revelador. Los sumerios colocaban estas fichas dentro de esferas huecas de arcilla, una especie de sobres antiguos que luego sellaban. ¡Órale, sobres de arcilla! Literalmente. ¿Y por qué hacían esto? Era un sistema antifraude. Si tú y yo hacíamos un contrato por 10 ovejas, metíamos 10 fichas en la bola de arcilla, la cerrábamos y por fuera imprimíamos tu sello y el mío. Para que nadie pudiera alterarlo. Exactamente. Si meses después, cuando llegaban las ovejas, había una disputa sobre la cantidad, rompíamos el sobre de arcilla para verificar que las fichas de adentro coincidieran con lo prometido. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el origen de los números. Que nacen de la desconfianza. Nacen de la paranoia administrativa. Las matemáticas nacen del miedo a que te roben en un contrato comercial, no de la curiosidad intelectual. Esa es una visión un poco, sombría del intelecto humano, ¿no crees? Es una visión pragmática. Y si quieres hablar de los egipcios en el 3000 a.C., no olvidemos que en esa misma época introducen el codo como su medida estándar para construir. La longitud del brazo. Le pido a quien nos escuche que mire su propio antebrazo en este momento, desde la punta de su codo hasta la punta de su dedo medio. Eso es un codo. Se define literalmente por la anatomía de un trabajador. Si es muy corporal, están usando carne y hueso para levantar pirámides y trazar campos de cultivo. Las matemáticas estaban atadas al mundo material y a la necesidad de construir refugios y monumentos, no flotando en el éter. Y a lo largo de la historia, los sistemas numéricos solo cambian cuando fallan pragmáticamente, como veremos con el colapso de los números romanos. Entiendo por qué piensas eso y de verdad el ejemplo del sobre de arcilla sumerio es fascinante para entender el comercio. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre ese primer punto de los orígenes del registro. Claro. Me hablas de los sumerios protegiendo sus contratos de ovejas, pero quiero que retrocedamos de nuevo ese hueso tallado en el 35.000 a.C. Registrar el tiempo en un hueso en esa época es como escribir el primer código fuente de la humanidad. Código fuente. ¿En serio? Sí, piénsalo por un momento. Es un intento de modelar el universo invisible, no solo de contar un inventario. No, bueno, eso es un salto muy grande. Fíjate en esto. El tiempo no tiene peso, no tiene volumen. No te lo puedes comer, no lo puedes almacenar en una vasija y ciertamente no lo puedes intercambiar con un vecino. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, cuando un ser humano primitivo decide hacer una marca repetitiva para registrar el paso de los días o las fases lunares, está intentando capturar un patrón invisible del cosmos. El salto de usar los dedos, que es algo táctil que tienes pegado al cuerpo, a grabar marcas en un objeto externo, representa un deseo inherente de conceptualizar, de entender las reglas del juego de la realidad. Ok, pero la evidencia muestra... Las marcas para animales podrían tener un fin práctico, te lo concedo, pero la dualidad de usar esa misma herramienta para registrar el tiempo demuestra que la chispa original era la curiosidad intelectual, es la traducción del universo a datos. Rechazo tajantemente la analogía del código fuente. Digo, suena increíble en un auditorio tecnológico moderno, pero proyecta nuestras ambiciones intelectuales contemporáneas en personas que, pues, simplemente intentaban no morir de hambre en su próximo invierno. Pero la mente humana siempre ha buscado patrones. No estaban programando el universo, estaban haciendo un inventario, y es un inventario, no un software. La evidencia nos dice que estas marcas eran en gran parte para rastrear manadas y ciclos naturales de los que dependía su supervivencia física. Ciclos naturales sigue siendo entender el mundo, ¿no? Sí, pero para sobrevivir, no por filosofía.
Y para reforzar que el desarrollo numérico temprano no es un intento de modelar el cosmos, mira la gran invención que hicieron los sumerios tiempo después de esos sobres de arcilla, cerca del 2700 a.C. Te refieres a la invención del ábaco primitivo. Exactamente. Inventan la primera iteración de un ábaco. Y quiero enfatizar la fisicalidad de esto. Es un dispositivo mecánico. Este ábaco fue diseñado conforme a un sistema numérico de base 60. Ahora, te pregunto, ¿por qué base 60? Hay varias teorías matemáticas al respecto. Pero no hay nada místico en el 60. Lo eligieron porque el 60 es un milagro logístico. Se puede dividir limpiamente entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Sí, la divisibilidad es impecable, es cierto. Es el número perfecto para la partición física de bienes. Si tienes que dividir una cosecha de grano, o raciones de cerveza, o medir extensiones de tierra entre diferentes familias de trabajadores, el 60 te evita fracciones complicadas. Es muy eficiente, sí. Un ábaco no es un instrumento filosófico para desentrañar el universo. Es una herramienta física, un motor de división creado para lidiar con el comercio complejo. La necesidad de administrar excedentes agrícolas es lo que impulsa el ingenio, no el deseo de entender el infinito. Es un punto mecánicamente impecable, lo admito. Pero, a ver, la abstracción no se quedó en simples marcas de conteo o en repartir granos con un ábaco. En el momento en que las sociedades crecen, la mente humana tiene que dar un salto conceptual mayor. Y ahí es donde Egipto cambia las reglas del juego. Si me dices que el humano dependía puramente de lo físico, entonces ¿cómo explicamos el nivel de sistematización que los egipcios lograron en el 3000 a.C.? Te escucho. A ver a dónde vas con esto. Es la paradoja egipcia. Tú misma nos pediste mirar nuestro antebrazo para entender el codo egipcio como medida. Es la máxima expresión de matemáticas de carne y hueso. Completamente. Pero simultáneamente, esa misma civilización estaba inventando el primer sistema base 10. Y quiero detenerme en el mecanismo de esto porque es brillante. La base 10 es esencialmente el nacimiento de la compresión de datos. Otra vez con la analogía del software. Es que encaja perfecto. En lugar de hacer 100 rayitas individuales en una pared, lo cual es ineficiente y propenso a errores, inventan el concepto de empaquetar. Ok. Cuando llegas a 10 unidades, lo cambias por el símbolo de un grillete. Cuando tienes 10 grilletes, lo empaquetas en el símbolo de un rollo de cuerda, que representa 100. Cuando tienes 10 rollos de cuerda, usas una flor de loto para el 1000. Ajá. Entonces te pregunto, ¿no demuestra el uso de un jeroglífico, como un rollo de cuerda, que condensa la idea de una centena, que la mente humana ya no estaba atada a la simple medición física del codo? ¿Ya estaban categorizando el mundo en potencias matemáticas? Esa comprensión de datos de la que hablas es ingeniosa, no te lo niego. Pero, ¿has considerado lo que realmente significan los símbolos que eligieron? Representaciones de la vida diaria. Exacto. Estás llamando al sistema puramente conceptual, pero mira los íconos. Un grillete, un rollo de cuerda, una flor de loto. Siguen siendo representaciones visuales de objetos completamente físicos y tangibles de su entorno inmediato. Pero usados con un valor abstracto. Pero el origen importa. El rollo de cuerda es literalmente la herramienta fundamental en la agrimensura y la construcción. El codo y la cuerda son la prueba definitiva de que la geometría, que significa medición de la Tierra, dictaba el desarrollo de las matemáticas. Sí, pero medirle quiere un sistema abstracto. Fíjate que cada año el río Nilo se desbordaba y borraba los límites de las parcelas agrícolas. Tenían que usar esas cuerdas para volver a trazar las líneas de propiedad para el cobro de impuestos. Claro, el censo y los impuestos. Cuando construyes algo de la escala monumental de las pirámides o cuando reestructuras un sistema tributario agrícola anual, tu sistema numérico tiene que escalar. Pero escalar implica necesariamente agrupar y abstraer. Tienes que pensar más allá del objeto singular. Escalar implica organizar, que no es lo mismo que la abstracción pura. Un sistema base 10 con jeroglíficos en Egipto seguía siendo un sistema de contabilidad visual de objetos reales.
No estaban haciendo ecuaciones algebraicas complejas con ese rollo de cuerda. Bueno, no álgebra moderna, pero... Estaban contando inmensos bloques de piedra caliza, midiendo toneladas de grano para los almacenes del faraón y contabilizando una fuerza laboral masiva. El sistema numérico evolucionó no porque un sacerdote decidiera que la base 10 era estéticamente perfecta, sino porque no puedes gestionar un imperio logísticamente complejo haciendo rayitas unitarias. Es un tema de practicidad. Es la eficiencia administrativa la que obliga a la mente a crear atajos visuales. La función precede al concepto, siempre. De acuerdo. Si el argumento central aquí es la eficiencia operativa y los atajos visuales, entonces tenemos que dar un salto geográfico y temporal hacia cómo el sistema que usamos hoy en día logró dominar el mundo. El tránsito hacia la modernidad. A ver, adelante. Y aquí es donde la supremacía de la abstracción teórica se vuelve innegable. La victoria de nuestro sistema numérico no provino de un administrador midiendo piedras, sino de una creación puramente intelectual de los matemáticos indios. Cerca del año 500. Exactamente. Alrededor del año 500 de nuestra era, estos eruditos crean un sistema donde los números del 1 al 9 se representan con símbolos específicos. El precursor directo del sistema indoarábico que usamos hoy. Quiero que te imagines el número 3 impreso en una hoja de papel. Ya no es una cuerda, ni un loto, ni 3 palitos. La forma del 3 es un garabato completamente arbitrario. No imita la cantidad física. Es un símbolo abstracto que simplemente significa 3. Sí, es un cambio de paradigma gráfico. Y la joya de la corona llega en el año 620, cuando Brahmagupta define el 0. Y el 0 no es solo la nada. A ver, explícanos su magia. La magia del 0 es que funciona como un marcador de posición. Es un engranaje cognitivo. Antes del 0, los sistemas tenían problemas para diferenciar el 15 del 105, por ejemplo. Cierto. El 0 permite que un solo conjunto de 9 símbolos, dependiendo de la posición en la que los coloques, pueda representar cualquier cantidad hasta el infinito. Ya no necesitas inventar un nuevo jeroglífico para el millón y luego otro para el billón. Es un sistema muy elegante. Sumamente elegante. El 0 permitió que los cálculos se liberaran por completo de la manipulación física en un ábaco y se trasladaran enteramente al plano mental y simbólico. Esta brillantez conceptual es lo que lo hizo universal. Pues yo lo veo de una manera mucho más terrenal. ¿Cómo? La adopción del sistema indoarábigo y del 0 no ocurrió porque los mercaderes del Mediterráneo de repente se sentaran a admirar la belleza abstracta de la notación posicional. Pero era superior lógicamente. Triunfó porque el sistema anterior que dominaba Europa era un absoluto desastre ineficiente para los negocios. Los registros son explícitos sobre las limitaciones operativas de los números romanos. Ah, los romanos. Desde el 900 a.C., Europa estaba atascada con letras I, B, L, C, D y M. Y quiero que hagamos un ejercicio mental rápido. Imagina que eres un comerciante de especias o de vino en el siglo IX. Ok, lo imagino. Intenta multiplicar 14 por 7. 14 por 7. Bueno, en nuestra mente lo acomodamos en columnas con números arábigos. Exacto, pero hazlo en romano. Multiplica XIV por VIII. Hoy no, es imposible. No puedes apilarlos, no puedes llevarte una unidad a la siguiente columna porque no hay columnas. No hay un valor posicional. Era una pesadilla. Es tan complicado de manejar que la inmensa mayoría de las cuentas diarias tenían que hacerse físicamente. Movían piedritas, ¿no? Sí, moviendo piedritas en tableros de conteo o ábacos, y luego traducir el resultado a números romanos solo para anotarlo en el pergamino final. Los números romanos servían para grabar fechas de victorias militares en la piedra de un arco de triunfo, pero eran inútiles para la dinámica del comercio diario. Era un sistema rígido, sin duda. Totalmente rígido, así que cuando el matemático italiano Leonardo Fibonacci, en el siglo XII, populariza el uso del sistema indoarábigo en Europa, no lo hace dando sermones académicos sobre la filosofía hindú o la belleza de lo abstracto. Escribió un libro para comerciantes. Fibonacci era hijo de un funcionario aduanero y mercader.
Él escribió el Liber Abaci, dirigido a otros comerciantes. Les demostró que con el nuevo sistema y usando el cero, los cálculos de ganancias, las conversiones de divisas entre diferentes puertos y los márgenes de pesos de carga se hacían muchísimo más rápido. Y en papel. Y con menos errores, en un pedazo de papel, sin necesitar el ábaco de madera. El sistema indoarábigo triunfó única y exclusivamente por razones operativas de mercado. La necesidad de ganar dinero más rápido mató a los números romanos, no al triunfo del intelecto puro. No niego la tremenda ineficiencia operativa de los romanos. Tienes toda la razón en que eran terribles para el cálculo dinámico y obligaron a mantener el ábaco vivo durante siglos. El ejercicio mental de multiplicar 14 por 7 lo deja clarísimo. Es la prueba de fuego. Pero, permíteme detenerte ahí porque creo que ignoras el paso final en esta evolución cronológica que sella mi punto. Acepto el impacto de Fibonacci en el siglo XII, resolviendo un problema de mercaderes. Pero la adopción global e irreversible de nuestro sistema decimal no ocurre ahí. Entonces, ¿cuándo? Ocurre realmente en los siglos XV y XVI. ¿Y qué tecnología irrumpe en ese momento histórico? La imprenta de tipos móviles. Así es, la masificación de la imprenta de Johannes Gutenberg. Fue la abstracción del número convirtiéndose en tipos móviles de plomo lo que universalizó el pensamiento matemático. En el momento en que los símbolos del 0 al 9 se funden en metal y se imprimen sistemáticamente en miles de libros, pasa algo increíble. ¿Qué pasa? Las matemáticas se divorcian de manera definitiva de la madera del ábaco, de las fichas de arcilla e incluso del cuerpo humano. Se convierten en información en estado puro. La imprenta es el vehículo que permite que las ideas matemáticas complejas de geometría, álgebra y trigonometría se distribuyan a las mentes de toda una generación europea a un costo bajísimo. Sí, la democratización del conocimiento. Exacto. El intelecto humano finalmente encuentra su lienzo definitivo. Ya no está en el puerto contando sacos de trigo. Está en la página impresa desentrañando las leyes del movimiento y los astros. Es una imagen tremendamente evocadora, te lo concedo, pero olvidas qué era exactamente lo que se estaba imprimiendo en esos primeros libros con tipos móviles durante los siglos XV y XVI. Libros de ciencia, conocimiento. No eran solo elevados tratados de matemáticas abstractas o astronomía. Los grandes bestsellers numéricos de la época eran manuales de contabilidad de partida doble. Bueno, también. Tablas astronómicas usadas para la navegación marítima y la exploración de nuevas rutas comerciales hacia las Indias, y libros mayores estandarizados para los poderosos banqueros del Renacimiento en ciudades como Florencia y Venecia. Pero la tecnología detrás de eso era conceptual. Sí, pero el propósito era visceral. La imprenta masificó el sistema decimal posicional precisamente porque la civilización, en plena expansión renacentista, necesitaba estandarizar su administración y su comercio a una escala global nunca antes vista. Era el comienzo de la globalización. Exacto. Los barcos cruzaban océanos, los bancos emitían letras de cambio a través de fronteras, necesitaban un sistema de datos robusto. La imprenta de tipos móviles no divorció a los números de la necesidad material. Todo lo contrario. Se convirtió en la herramienta definitiva, la tecnología punta de su tiempo para administrar esa vasta necesidad material a nivel mundial. Fíjate que creo que estamos llegando al corazón mismo de este debate, y es un lugar fascinante. Si tuviera que resumir mi posición a la luz de esta discusión, diría que el viaje ascendente es innegable. Empezamos siendo criaturas vulnerables que dependían de la inmediatez física de sus propios dedos para entender que 3 bisontes eran más que 2. Sí, los inicios crudos. Pero desde ese primer individuo que hizo una marca deliberada en un hueso en el 35.000 a.C., tratando de atrapar conceptualmente el paso invisible del tiempo, hasta la absoluta genialidad de Brahmagupta, inventando el marcador de posición del cero. Digo, la historia de los números es el relato épico de la mente humana emancipándose de sus cadenas biológicas. Es una perspectiva muy inspiradora. Es la historia de cómo fuimos capaces de construir sistemas de pensamiento simbólico que nos permiten hoy literalmente modelar la curvatura del universo entero en una simple hoja de papel. Las matemáticas son la prueba definitiva del triunfo del intelecto sobre las pesadas limitaciones de la materia. Y yo, pues, sintetizo mi postura recordando que todo intelecto habita, respira y come en un mundo material implacable. La historia nos demuestra que la innovación cognitiva casi siempre es empujada por la urgencia. La presión del entorno. Así es.
sin la necesidad desesperada de evitar el fraude en los contratos comerciales, lo que nos dio esos sobres de arcilla sumerios, sin la necesidad física de trazar fronteras de cultivo y erigir templos usando la longitud anatómica del codo, o sin la inmensa frustración de los mercaderes medievales intentando multiplicar números romanos. Hubiéramos avanzado más lento, quizá. Esos brillantes avances abstractos jamás habrían encontrado tierra fértil. Las matemáticas no descendieron de un cielo cognitivo preexistente. Surgieron del barro mesopotámico, del polvo de las construcciones egipcias y de la tinta de los registros bancarios renacentistas. Son y siempre han sido la herramienta de trabajo más pragmática de la civilización. Me parece que ambos podemos reconocer, tras explorar esta cronología, que la historia de las matemáticas no es lineal. Es en el fondo una danza tremendamente compleja e inseparable entre la presión de la necesidad física que tú defiendes y la capacidad de innovación teórica que yo veo. Totalmente. Hay áreas donde nuestras perspectivas claramente convergen, especialmente al notar que son los colapsos de los sistemas ineficientes los que obligan a la sociedad a adoptar herramientas de brillantez conceptual. Absolutamente. Y la evidencia histórica no nos permite una lectura en blanco y negro. La transición de ver a alguien hacer simples marcas en un fémur de animal hasta llegar a la masificación de datos en los libros contables impresos revela facetas fascinantes, a veces contradictorias, pero siempre complementarias de la naturaleza humana. Resolvimos problemas mundanos inventando lenguajes divinos. ¡Qué gran manera de ponerlo! Y todo esto nos sugiere que hay muchísimo más por explorar en la historia de las cosas que damos por sentadas todos los días. A quien nos escucha, le dejamos la invitación abierta a reflexionar sobre su propia perspectiva con todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. Así es, no hay verdades absolutas aquí. La próxima vez que mires tus manos, que cuentes instintivamente con tus dedos, o que observes una compleja ecuación matemática perfectamente balanceada en un pizarrón, pregúntate si estás viendo un reflejo de la estructura invisible e intelectual del universo o simplemente el resultado refinado de milenios de comerciantes, burócratas y constructores intentando mantener sus cuentas en orden para sobrevivir. O quizás, si prestas suficiente atención, verás ambas cosas al mismo tiempo. Hasta la próxima. Aprender, disfrutar.